Quería hoy referirme brevemente a un tema complejo, tal vez demasiado ambicioso lo mío si quiero tratar esto en este breve video, que es el tema de la historia de las mujeres, la historia de las mujeres en el medioevo. Hay una obra muy recomendable, muy buena, que se puede conseguir incluso en PDF, que es una obra de la autora francesa. Hay muchos autores franceses acá al respecto, sobre todo los franceses siempre se han destacado por las humanidades, hay medievalistas franceses muy importantes, y una obra de Régine Pernot, La mujer en el tiempo de las catedrales. Si hablamos del tiempo de las catedrales, nos ubicamos sobre todo en lo que se conoce como la Baja Edad Media, el último tramo de la Edad Media, después del siglo XI, cuando viene lo que se conoce como la Reforma Gregoriana y el Occidente comienza a constituirse una unidad autónoma, podríamos decir, diferente al mundo bizantino. Hasta el siglo XI había como una unidad, con las diferencias propias, ¿no?, de lo latino y de lo bizantino, pero había una unidad que se rompe en el siglo XI y en Occidente va adquiriendo características particulares muy propias, que daría para toda una charla aparte. Yo hoy quisiera referirme brevemente, solamente presentar, señalar algún aspecto de esta obra que tengo en mis manos, Historia de las Mujeres, una colección dirigida por Georges Duby, un gran medievalista francés, junto con Jacques Le Goff, por ejemplo, son los grandes medievalistas de la segunda parte del siglo XX. Uno podrá cuestionar algunos planteos, algunas miradas, posicionamientos, pero no puede dejar de reconocer el grado de profesionalismo y de especialización que tienen estas personas. Aquí se nota que hay también en esta obra de los años 90 ya empieza toda a jugar y a pesar la cuestión del género, que uno puede cuestionar el concepto de género, no lo comparto para nada, pero bueno, influye en inquietudes que guían el estudio, y el estudio de los temas está hecho en forma seria. Algunas cuestiones pueden replantearse, pueden cuestionarse justamente, pero más allá de eso, nos puede servir para abordar, para entrar en el tema, para, a partir de lo que se plantea en esta obra, seguir investigando, mirar casos puntuales en los que se cumplía o no los parámetros o lo que estos autores proponen, y bueno, y lo que no estamos de acuerdo o no compartimos, poder cuestionarlo, poder reinterpretarlo. Por ejemplo, en algún momento yo he hecho algún trabajito sobre una gran mujer del siglo XIV, justo del periodo que estamos viendo, Catalina de Siena, y uno ve el protagonismo que algunas mujeres lograron y cómo pudieron escapar de ese encorsetamiento que, según estos autores, muchas veces la sociedad medieval les ponía, y fueron mujeres cuya voz se escuchó, no encerradas entre cuatro paredes, como muchas veces se dice que el medioevo encerró a las mujeres, o en el convento o en la casa. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Catalina de Siena, que no es el tema de mi exposición hoy, pero que tomo como un ejemplo, una mujer que anduvo, una mujer andariega, una mujer cuya voz escucharon los grandes de su tiempo, que pudo hacerse oír y que modificó el desarrollo de la historia, influyendo incluso en una personalidad como era el Papa de aquel momento. Pensemos en el lugar que tenían los papas en la sociedad del Bajo Medioevo, en el occidente del Bajo Medioevo, después de la Reforma Gregoriana, que pasan a ocupar un lugar central. Ya a partir del siglo XIV, cuestionada esa autoridad por las instancias temporales, seculares, reyes, emperadores, ¿no?, pero ocupaban aún un lugar central. Bien,
Pero volvamos a la obra. La obra, decía yo, está dirigida por Georges Duby, este historiador francés, que podemos ubicar en lo que se conoce como la Escuela de los Anales, una escuela que nace a fines de los años 20, del siglo XX en Francia, un poco cuestionando la historia positivista que se había desarrollado de finales del siglo XIX, una historia que fundamentaba sobre todo en lo político-militar. Justamente nace esta historia acompañando el desarrollo de los estados-nación y bueno, busca justificar la existencia de ese estado-nación, demostrar cómo ese estado-nación se fue desarrollando en el tiempo y son historias entonces que hacen hincapié en lo político, en lo militar, en lo fáctico. A partir de la historiografía que plantea la Escuela de Annales, se empieza a ver la historia desde otra perspectiva, propone una historia más social, a veces más de los procesos sociales, buscar plantear problemáticas y encontrar una respuesta, una problemática histórica y buscar la respuesta. Las fuentes de la historia no son ya solo los documentos, los que están en los archivos, sino que cualquier resto, cualquier producción de la sociedad humana, de una sociedad, de una comunidad, de un grupo, nos puede servir para producir historia. Bueno, la primera generación de Annales, se la divide la escuela Annales en generaciones, estuvo marcada sobre todo por dos grandes iniciadores que fueron Lucien Febvre y Marc Bloch. Luego se habla de una segunda generación, Braudel, un gran historiador francés también, que tiene un estudio muy interesante sobre el Mediterráneo en tiempos de Felipe II y que nos plantea cómo existen en la historia distintas temporalidades, una temporalidad corta, la historia de los acontecimientos, una temporalidad media y una temporalidad mucho más larga, ¿no? Y él lo relaciona con el papel que ha jugado el Mediterráneo durante siglos y hasta milenios. Entonces ahí tendríamos una temporalidad larga. Bien, pero no me interesa ahora hablar de Braudel, de las generaciones distintas de la escuela de Annales, sino que me estoy refiriendo a un caso concreto, Georges Duby, que lo podemos catalogar en esa escuela, que si bien estuvo en sus inicios muy interesado por la historia social, económica, la historia material, ¿no? Los procesos materiales, sin embargo, pronto esta escuela, a finales del siglo XX o un poquito antes, o sea, a partir de los años 80, va a empezar a poner más el foco en la historia cultural, en la historia simbólica, en la historia de las mentalidades, y se va a dar un desarrollo importante y una orientación de la historia hacia otros intereses que, por ejemplo, en los años 70 estuvo muy enfocado, también con el influjo del marxismo, a todo el tema social y económico. Aquí aparece lo cultural. Bien, y dentro de este proceso de lo cultural tenemos, también con la influencia del tema del género, esta historia de las mujeres que analiza aspectos materiales y aspectos sobre todo culturales y simbólicos de la mujer. No voy a hacer todo un desarrollo de lo que plantean los distintos capítulos, los distintos artículos de esta obra. Esto es una historia general de historia de las mujeres. Yo aquí tengo el tomo 3 que se refiere a la Edad Media. Muy interesante la tapa porque nos muestra algo muy simbólico de la mentalidad medieval, ¿no? Una obra de Lorenzetti, este pintor del siglo XIV, que nos muestra la alegoría del buen gobierno, ¿no? Esto que preocupaba tanto a estos autores medievales, los temas teológicos, morales, cívicos o políticos, y cómo el buen gobierno es garantizado por el orden que tiene que primar en la persona, en el gobernante. Se elogiaban las virtudes que tiene que tener el gobernante, un aspecto ideal que muchas veces
luego, en lo concreto, la realidad no reflejaba, tal cual como suele ocurrir. Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es el mundo real. Y el mundo real a veces se escapa del deber ser. Sin embargo, el deber ser siempre está guiando, siempre está orientando y siempre está proponiendo, ¿no? Por ejemplo, en aquella sociedad medieval había como dos grandes ideales, el del caballero y el del santo, el del fraile, el del clérigo, el del monje, del hombre de iglesia, en distintas facetas. No he mencionado distintas facetas, distintos ámbitos en los cuales se podía llegar a desarrollar plenamente esa vocación clerical. Sin embargo, fíjense que estuve hablando del caballero y del clérigo, hombres. ¿Qué papel jugaba la mujer? Bueno, en esta obra se van viendo distintos aspectos de las mujeres, aspectos muchas veces con para mi gusto, una forma bastante crítica o tendenciosa, cuestionadora de la cultura medieval. Sin embargo, yo voy a tomar un punto que nos va a permitir ver una valoración muy positiva que había de la mujer. Hay un artículo justamente a cargo de Georges Duby. Acá, por ejemplo, abrí las modas femeninas y su control, ¿no? Está toda esta idea del control social, del control muy propio de la izquierda cultural de esos momentos, pero que este cuestionamiento del control hoy nos sirve también para darle una vuelta de rosca y cuestionar el control que otros poderes progresistas hoy día nos quieren imponer e imponen sobre la sociedad de nuestro tiempo. Pero me fui. Es un breve paréntesis. Volvamos a el medioevo, tiempo del caballero, del sacerdote. Pero yo les decía que voy a buscar un aspecto en el que, un artículo justamente de Georges Duby, en el que podemos ver una valoración positiva. Y tiene un artículo, él le da una vuelta, ¿no? Que es el modelo cortés, el surgimiento del amor cortés. Surge más o menos en la época de los trovadores, de los juglares, en el siglo XII, esta cultura cortesana que empieza a valorar la figura de la dama. Está bien, Duby te dice, es una visión vista desde el hombre idealiza su dama, pero la dama empieza a estar en el centro de esta cultura cortesana, una visión platónica, podemos decir, de la mujer, no es una visión de querer avasallar el cuerpo de la mujer, una visión lasciva de la mujer, sino es una visión idealizada de la mujer, el caballero que debe rendir homenaje, que tiene que hacer realizar justas hazañas, destacarse en los torneos que empiezan a desarrollarse en esa época delante de la dama. Muchas veces lo vemos estas imágenes en las películas medievales. A mí me vienen a la mente, lo he dicho en algún videíto de estos, ¿no? Que yo soy muy retro, y alguna película de los años 50, Ivanhoe me viene a la mente, por ejemplo, representa muy bien estas justas, estos torneos, en los que está ahí la dama expectante y viendo a su caballero o el caballero que quiere ganar el corazón o la atención de la dama. En un marco, ya digo, muy idealizado, que bueno, Duby a veces lo baja y plantea cuestionamientos, analiza también dónde nace, ¿no? Porque se suele decir que esto nace en el sur de Francia, en la Occitania. Bueno, más allá de todo esto es un aspecto o una creación propiamente de la Europa del bajo medioevo, del siglo XII, de la Europa occidental, no es del mundo oriental, del mundo bizantino, esta Europa que yo ya les decía post-reforma gregoriana, que lo podemos encasillar dentro de lo que es la cultura secular, de la cultura cortesana, caballeresca, no clerical, ¿no? Acá nos plantea el autor que podemos distinguir dos culturas, dos morales, dos modos de vida medieval, el propiamente clerical, monástico,
de los frailes, de la iglesia, que mira más el aspecto de la santidad de vida, y está otro aspecto que tiene que ver con la vida secular, sobre todo de los sectores de la nobleza, los sectores cortesanos. Y podríamos interpretar que se da una valoración positiva en esta mirada de la mujer, aunque ya les digo, Duby pone el acento en que es una mirada desde el hombre, pero más allá de eso no podemos dejar de reconocer esta idealización de la dama. Al final de su artículo, Duby se refiere justamente a estas cuestiones que estuve desarrollando sobre la cultura de los clérigos, la cultura cortesana, y no puede dejar de reconocer que hay puntos de contactos y puntos en los que unos y otros están dándole un valor importante a la mujer. Les voy a leer solamente una cita que está al final en la conclusión, y con esto vamos a ir cerrando y sacando alguna conclusión. Sin duda, a través del fine amor cortesano, la cultura caballeresca afirmaba su autonomía ante la cultura de los sacerdotes. O sea, y plantea como una dialéctica, una dicotomía o una diferencia tan solo entre la cultura de los sacerdotes con su moral y la cultura de los caballeros o cortesanos. Sin embargo, los presépticos del código amoroso, del amor cortés que surge en estos tiempos, concordaban con la enseñanza de la Iglesia, cuando ésta se esforzaba en hacer admitir que las mujeres disponen de un derecho igual al de los hombres, no solo en el derecho conyugal, sino también en el intercambio de consentimiento por el cual se sellaba la unión de la pareja. Esto es muy importante, porque se suele decir, y es una realidad, que los matrimonios de esa época estaban acordados, ya de pequeños se acordaban los padres, sobre todo en las familias nobles, el matrimonio de sus hijas con los hijos de las otras familias nobles o reales. Sin embargo, en la doctrina de la Iglesia se consideraba que el matrimonio, para ser válido, tenía que ser consentido. Después, por supuesto, ya decimos, una cosa es la idea, el ideal, y otra es la realidad. Y aquí también aparece en esta cultura cortesana ese jugueteo entre la mirada cómplice de la dama que mira a su caballero, y entonces hay también un consentimiento. Hago un paréntesis, me estoy acordando, un poquito después, ya en el siglo finales del XV, pero dentro de toda esta cultura, Isabel la Católica, esta gran mujer, esta gran reina, ella eligió a su hombre, Fernando. Ella pudo casarse con el heredero de Portugal, y sin embargo eligió al de Aragón. Podríamos decir que hubo una conveniencia, ella supo ver qué le convenía, pero también ella supo ver quién era su hombre, del cual estuvo muy enamorada, a pesar de alguna que otra infidelidad de Fernando. Pero no entremos ahora en esa cuestión de la historia. Es una casualidad, sigue diciendo Duby, que los modos corteses triunfen precisamente en el mismo momento, alrededor del año 1200, en que los predicadores abrían los ojos, en que estos tomaban conciencia de que las mujeres esperaban de lo que las mujeres esperaban, de sus necesidades espirituales, en que se aplicaban a favorecer la expansión de una espiritualidad específicamente femenina. Esto estaría también muy interesante. Yo hablé hace un momento de Catalina de Siena. Hay toda una literatura hagiográfica, escrita por hombres, pero donde exaltan el papel que ciertas mujeres empiezan a jugar en la iglesia. Estoy pensando en Ángela de Foligno, ligada a la orden de los predicados, de los frailes menores, o en Catalina de Siena, ligada a la orden de los predicadores. Bien, seguramente esta charla tuvo muchas aristas, no tuvo un orden, siento que no hubo un orden, que he tocado distintos temas, distintos aspectos, me he ido de un lado al otro,
Pero bueno, una mirada sobre una obra, tomamos un momentito, un puntito de esta obra, es muy amplia la obra, sobre un tema general, la historia de las mujeres, y sobre un periodo, el siglo XII, sobre todo en un aspecto de la cultura cortesana, sin dejar de tocar el otro aspecto que es el de la mujer religiosa. Lo dejo aquí, les dejo la inquietud para que el que quiera seguir profundizando, indagando, bueno, busque, siga interesándose por estos temas. Como vieron, una mirilla, como mirar a través de una puerta, donde va la llave en una puerta, mira y se abre un mundo, y después hay que entrar en ese mundo y seguir indagándolo. Les dejo aquí la inquietud y bueno, muchas gracias a los que hayan prestado atención a este breve video.